Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues el ángulo dice que es la unión de dos semirrectas que se intersecan o se intersectan o se topan en un punto específico denominado origen dentro de los extremos de cada recta. Es por eso que aquí esa simbología de las rayitas da a entender de que es el ángulo ABC o simplemente el ángulo B. Es la forma de expresar o demostrar un ángulo. Entonces, este ángulo se forma cuando se juntan dos rectas, ¿no? Y estas dos rectas, ese espacio que está conformado por las dos rectas, se le llama ángulo. Aquí nosotros vemos los tipos de ángulos que podemos encontrar en cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, hablamos de un ángulo positivo cuando va en contra de las manecillas del reloj, que es el ángulo que está del lado izquierdo, donde aparece el lado inicial, el lado final, el vértice y el ángulo alfa. Y dice medida positiva de un ángulo, es la que va en contra de las manecillas del reloj. Y hablamos de un ángulo negativo que es la que va a favor de las manecillas del reloj, pero asimismo nace de una recta específica y de pronto se va graficando hasta que nosotros encontremos el lado positivo, el lado negativo de un ángulo, ¿no? Entonces, reconocemos dos tipos de ángulos, uno positivo y uno negativo. El positivo va en contra de las manecillas del reloj y el negativo va a favor de las manecillas del reloj. Ahora, observen en las dos gráficas y miren los cuadrantes que están involucrados en cada gráfica del plano cartesiano y observe de dónde hasta dónde nace en el primer dibujo el ángulo alfa que va desde la línea horizontal, pasa al primero y segundo cuadrante. Y este es un ángulo positivo porque, vuelvo a repetir, está a favor, en contra de las manecillas del reloj. Entonces dice ángulo en posición normal del segundo cuadrante cuya medida es positiva. En cambio, la otra que nace asimismo de la recta horizontal, pero va a favor de las manecillas del reloj es negativo. Es por eso que aquí dice literal B, ángulo de posición normal del cuarto cuadrante cuya medida es negativa. Ahora, en el cuarto cuadrante usted tiene que identificar qué tipo de signos van, ¿no? Ya vamos a ver nosotros una diapositiva de aquello, pero vaya recordando cuáles son los cuadrantes donde van los signos positivos para la X y para la Y, signos negativos para la X y positivo para la Y, signos negativos para ambos y signos positivos y negativos para ambos también, hablando de... Listo. En la siguiente diapositiva vemos algo interesante e importante, que son los grados sexagesimales. ¿A qué se refiere con los grados sexagesimales? Aquellos que están representados por un círculo en la parte superior derecha de cada valor específico. Está expresando estas medidas angulares, lo que representa en el plano cartesiano, por ejemplo, 360 grados sexagesimales representan un giro completo alrededor de una circunferencia. 180 grados equivalen a la mitad de esa vuelta, es decir, un medio. 90 representan un cuarto de esa vuelta, es por eso que les pasé ya la primera gráfica, el plano cartesiano, que es la que está representado por los ángulos específicos. El ángulo o un grado representa uno sobre 360 valores de vueltas. Un grado representa 60 minutos y un minuto representa 60 segundos, que también son unidades de medida que se utilizan en las medidas angulares. Y dice la diapositiva que es de observar que para generar un ángulo se puede dar más de un giro completo. Por ejemplo, si damos dos giros completos se tendrían 720 grados. Si damos 10 giros se tendrían 3600 grados. Entonces es indiferente la cantidad de grados dependiendo del número de vueltas que se le dé a la circunferencia. En este caso, una vuelta completa, como se repite aquí, equivale a 360 grados. Pero no es la única medida o única unidad angular. Los grados sexagesimales también están relacionados a los que le denominamos radianes.
y está representado por el número pi. Entonces, ¿qué es un radián? Un radián es un arco, una longitud de arco que está involucrada en una circunferencia y cuya medida es exactamente igual al radio de esa circunferencia. Ese es un radián. En la gráfica nosotros vemos la representación del radián, que básicamente es eso, ¿no? Es la unidad de medida que corresponde a la cantidad y medida del radio de una circunferencia. Es por eso que aquí nace el concepto de que un radián es igual a 57 grados, es decir, 57 grados, 17 minutos y 44,8 segundos. Eso equivale a un radián, a la longitud de arco equivalente al radio de una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces hay un procedimiento que nos va a servir para hacer la transformación de las unidades de grados a radianes y viceversa. ¿Qué dice que esta diapositiva? La longitud de un arco de circunferencia es la medida del ángulo en radianes por la longitud del radio, es decir, que la longitud de todo el arco, o sea, el perímetro, es igual a 2pi radianes, o 2pi r, perdón, 2pi r, que r significa el radio. Entonces, si multiplicamos 2 por pi por r, que es el radio, vamos a obtener la longitud de la circunferencia. Ok. Ahora, observe bien esta diapositiva que está aquí. Textualmente dice lo siguiente. Es importante reconocer la medida de un ángulo ya que ya sea que esté expresada en radianes o en grados sexagesimales. Entonces aquí en este cuadro nosotros vemos la respectiva separación o clasificación dependiendo del cuadrante en el plano cartesiano, la unidad de las medidas en grados, sean estas que pueden estar representadas en grados sexagesimales o en radianes, como es el caso de las medidas en radianes. Entonces, observe allí, tenemos que los radianes van de 0 a pi medio, de pi medio a pi, de pi a 3 pi medios y de 3 pi medios a 2 pi. Es decir, estamos hablando de ángulos notables dentro del plano cartesiano. Entonces, de 0 a pi medio quiere decir de 0 a 90 grados. De pi medios a pi quiere decir 90 grados. De 3 pi medios a 2 pi, que es 270 grados a 360. Y bueno, aquí vemos los diferentes ángulos notables de 0, 90, 180, 270 y 360 grados, que está representado con su respectivo valor en radianes. Por ejemplo, pi medio equivale a 90 grados. 3 pi medio equivalen a 270 grados. Eso ya es, este, ¿ok? Entonces aquí vemos nosotros los diferentes ángulos y su respectiva relación que existe entre el ángulo, el cuadrante y las unidades de medidas en radianes. Tenga mucha atención en esta situación cuando sobre todo utilizamos los ángulos respectivos en sus cuadrantes específicos. Allí nosotros podemos ir viendo en la última casilla de esta diapositiva donde están los semiejes X positivo, Y positivo, X negativo, Y negativo. Se refiere al plano cartesiano, cuando la X es positiva y la Y es negativa en el plano cartesiano, o cuando ambos son negativos en el plano cartesiano. Entonces, esas cositas hay que, hay que responder, ¿no? De la mejor manera. Entonces, si usted observa el plano cartesiano, ya se va a dar cuenta en dónde están los positivos, los negativos y los que están en viceversa. Positivo, negativo y negativo, positivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Listo. Vamos con nuestra primera actividad práctica. Vamos a hacer la transformación de unidades de grados sexagesimales a radianes.
Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, aquí ya le está dando el respectivo significado, ¿no? Por ejemplo, 180 grados equivalen a pi radianes, a un pi radianes, 90 grados equivalen a pi medios radianes, 60 grados equivalen a 60 tercios de radianes. Y los de 45 grados, que es pi sobre 4 junto con la de 30 grados, que es pi sobre 6 radianes. Entonces, ahí tenemos ya el significado de cada uno de los ángulos en estado sexagesimal convertidos a estado de radianes, donde utilizamos el número pi como base de esta transformación. Entonces, el primer concepto que yo necesito que ustedes aprendan es la siguiente, que 180 grados es lo mismo que decir pi, ¿sí? Es lo mismo que decir pi. Si me están escuchando porque me pareció un mensaje de internet inestable. Bueno, asumo que sí me están escuchando. Entonces no olvidarse, los 180 grados es igual a pi y me falta aquí la palabrita radianes. Ok, y aquí le está diciendo, ¿no? El significado de cada uno de los ángulos en estado sexagesimal convertidos a radianes. Por ejemplo, 180 grados equivale a pi radianes, 90 equivale a pi sobre 2 o pi medio radianes, 60 equivale a pi sobre 3 radianes, 45 equivale a pi sobre eh, 30 grados, que equivale a pi sobre 6 radianes. Listo, muy bien. Ya teniendo esta conversión, entonces vamos ahora sí a ver qué nos propone la computadora. Esto también es importante. No sabemos para qué lo utilizan, dicen por ahí alguien, pero sí, ya mismo que vemos en ejercicios nos vamos a dar cuenta de por qué está configurado el primer cuadrante con estos ángulos de aquí, el segundo cuadrante con el de acá, tercero con el siguiente y cuarto con el siguiente, con su siguiente significado, ¿no? Siguiente significado. Ok. Entonces, para ser breve en la explicación, por ejemplo, en el cuadrante 2 nosotros vamos a utilizar todos los ángulos que están entre pi medios y pi, es decir, entre 90 grados y 180 grados. Entonces se van a utilizar esos ángulos y para poder utilizar esos ángulos utilizamos la siguiente fórmula de función que ya ustedes la conocen, ¿sí? Entonces es muy interesante y muy importante tener en cuenta aquello, como en la regla de los signos, ¿se acuerdan? En ese sentido, la regla de los signos, usted va a simplificar los signos dependiendo de los parámetros que se presenten en un ejercicio específico, que es la que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la regla de los signos nos dice lo siguiente. Ok, dice, el primer cuadrante que va de cero a pi medios, el seno y el coseno son positivos. El segundo cuadrante, seno y coseno positivo. Tercer cuadrante, seno cosecante en peligro. Entonces observa aquí la regla de los signos en cada uno de los cuadrantes, ¿no? Y las funciones trigonométricas que ya vamos a ver. Esta es otra ayudita. Si usted desea, puede imprimirlo, ponerle una cartulina o llevarlo bien presentativo para el día del examen. Se los voy a permitir. ¿Por qué? Porque justamente nos habla de la equivalencia que existe entre los grados radianes sexagesimales o simplemente podemos utilizar los valores para representar, ¿ok? Para representarlos, ¿no? Listo. Entonces nosotros estamos viendo allí dependiendo del... Hola, bueno, disculpen, hasta qué diapositiva me escucharon?
eh, eh, parece puras rayas, pero esta imagen tiene líneas de colores que significa la relación que existe entre el ángulo del primer cuadrante con el ángulo del segundo, del tercero y del cuatro. Por ejemplo, aquí nosotros vemos un ángulo de 45 grados en el primer cuadrante. Como está de color rojo, seguimos la línea de color rojo y nos topamos en el segundo cuadrante con un ángulo de 135 grados, es decir, 3 pi cuartos de, de radianes. Entonces, este se relaciona con los 45 grados o pi sobre 4. En el segundo cuadrante, siguiendo el recorrido para el tercer cuadrante, se relaciona con el ángulo de 225 grados o 5 pi cuadro. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo de 45 grados corresponde al ángulo de 315 grados. Ok, continuamos entonces. Listo, ya les voy a pasar yo esta diapositiva más tarde.